Hola a todos, mi nombre es Carla Acevedo Pérez y hoy os voy a hablar de la amplitud de movimiento. Estos son los puntos que voy a tratar a lo largo de mi presentación. Primero empezaremos con una pequeña introducción, pasaré a una terminología previa, luego ya explicaré y me adentraré en el mundo de la amplitud del movimiento, qué es, sus objetivos, los factores limitantes, qué tipos existen y los beneficios que tiene, los tipos y variedades que hay de estiramientos, las formas de conseguir que tenemos para mejorar la amplitud de movimiento, qué principios de metodológicos de entrenamiento existen, cómo se puede estructurar una sesión, la relajación muscular, qué es, qué tipos hay, y por último, unos métodos de valoración y medición para la amplitud de movimiento. Para terminar, pondré mi bibliografía de dónde he sacado toda esta información. Estirar. Esa palabra que no le gusta a nadie, que da pereza nada más escucharla. Acción que se cree que no es importante, de la que nos olvidamos y la que pensamos que está fuera del entrenamiento. Ahora voy a mostrar lo importante que es y todas las ventajas que conlleva mejorar la amplitud de movimiento. Empezaré con una terminología previa de los conceptos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Primero, la flexibilidad, la cual se define como la capacidad para desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimiento completo, sin restricciones ni dolor, influenciada por músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido graso, piel y tejido conectivo asociado. Cambio, elongar es estirar el músculo para relajarlo. El objetivo es que el músculo se relaje y vuelva a su estado pasivo, como antes de iniciar la actividad. Cuando hablamos sobre elasticidad, nos referimos a la capacidad que tienen los ligamentos, los músculos y los tendones de estirarse o de elongarse, en contraposición del término flexibilidad, que se define como la capacidad de una articulación o de un grupo de articulaciones para realizar movimientos con la máxima amplitud posible, sin provocar ningún daño. La finalidad del estiramiento es dar elasticidad al sistema musculotendinoso. Es decir, la flexibilidad se diferencia de la elasticidad por la velocidad de ejecución de los ejercicios. La ejecución de la flexibilidad es mucho más lenta que la de la elasticidad. Y luego tenemos la movilidad articular, que es la capacidad de un movimiento que tiene una articulación o un complejo articular. Podemos evaluar una articulación en función de su capacidad de formación, flexibilidad, o por su capacidad de recuperar la longitud no forzada, cuando cesan las fuerzas que lo mantenían deformado, es decir, elasticidad. ¿Qué es la amplitud de movimiento? La amplitud de movimiento es el grado de movimiento de una articulación cuando se extiende, se flexiona y se rotan todos sus posibles movimientos. Engloba la flexibilidad, a la elasticidad, a la movilidad articular y al estiramiento. Si la amplitud de movimiento se relaciona con la velocidad de ejecución o aceleración de las palancas implicadas en el movimiento, podemos evaluar una articulación en función de su capacidad de formación, es decir, su flexibilidad, o por su capacidad de recuperar la longitud no forzada cuando cesan las fuerzas que lo mantenían deformado, es decir, su elasticidad. Luego tenemos el ROM, o rango de movimiento, que es la amplitud máxima de movimiento posible respetando los límites fisiológicos. Hay tres tipos. El ROM total, que es lo que determina la amplitud de movimiento, el ROM activo, que es lo que hace el paciente. Aquí es donde encontramos la barrera fisiológica, la cual es un proceso contráctil de defensa del propio cuerpo, es decir, un reflejo de protección. Y por último, el ROM pasivo, que se realiza con la ayuda de alguien o algo. Aquí es donde aparece la barrera elástica. El entrenamiento de la amplitud de movimiento tiene 5 objetivos. El primero, garantizar la calidad y cantidad de movimientos de todas las articulaciones. El segundo, garantizar los grados de movilidad específicos necesarios para la práctica deportiva y así reducir el riesgo de lesión. El tercero, ganar más rango de movimiento. Cuarto, disminuir el tono muscular para favorecer la recuperación y aumentar el margen de seguridad en lesiones. Y por último, mantener la actitud corporal y la simetría muscular del deportista. Ahora voy a pasar a hablaros de los factores que limitan la amplitud de movimiento, que tenemos tres tipos: los intrínsecos o anatómicos, los neurológicos y los extrínsecos. En los factores anatómicos o intrínsecos nos encontramos con las limitaciones de elongación de las fibras musculares, el tejido conectivo y los topes de las articulaciones. En los factores neurológicos tenemos el reflejo miotático, el miotático inverso, el reclutamiento de unidades motoras, la sincronización, la coordinación intramuscular. Bueno, tenemos todas estas, pero os preguntaréis, ¿qué es el reflejo miotático inverso? Este es un reflejo que anula la acción del reflejo miotático, donde se entrena llevando el cuerpo al límite. Provocas el reflejo y sigues entrenando. Es decir, se llega a un punto en que la tensión desaparece y el músculo puede ser estirado aún más. Y luego, por último, tenemos otros aspectos o los factores extrínsecos, que pueden ser la edad, el sexo, la genética, el estado emocional, la hora del día, la temperatura, la situación laboral, todos aquellos aspectos que son externos a nosotros. Existen dos finalidades distintas para la amplitud de movimiento: la general, que consiste en la movilidad para mantener esa amplitud en las articulaciones, y la específica, que se utiliza para ejecutar la técnica de un determinado deporte.
A través de los años, se han propuesto múltiples beneficios para el entrenamiento de la flexibilidad, independientemente del tipo de validación científica y la veracidad de estas afirmaciones. Todas destacan por presentar un sustento científico que las avala. Entre ellas destacan el aumento del ROM en las articulaciones entrenadas, la prevención de lesiones musculares esqueléticas por tensión, el aumento de la relajación muscular como base para un movimiento más fluido, la disminución de la rigidez muscular, con el consecuente almacenamiento de energía elástica más eficiente para la realización de movimientos con el ciclo de alargamiento-acortamiento del músculo. La mejora del rendimiento deportivo en los atletas, puesto que el músculo trabaja a una longitud óptima. Y por último, prevenir acortamientos musculares, retarda el dolor muscular residual y mejora la condición neuromuscular. Ahora voy a hablaros de los tipos y variedades de estiramientos que existen. El estiramiento es la capacidad que tiene un músculo para elongarse en respuesta a una fuerza aplicada. Hay dos tipos, estáticos y dinámicos. Los estiramientos estáticos son aquellos donde no hay movimiento articular. Como bien dice su nombre, se realizan parados. En cambio, en los dinámicos existe movimiento articular, es decir, se realizan en movimiento. Tanto si hablamos de estiramiento estático como dinámico, podemos diferenciar entre activo o pasivo. El estático activo implica siempre la participación de una acción muscular, y para el pasivo o asistido se necesita la ayuda de alguien o algo. En cambio, el dinámico activo se realiza por medio de movimientos suaves y controlados, para elongar las fibras musculares de manera gradual y progresiva. Y el dinámico pasivo se realiza con presencia del movimiento articular, gracias a la acción de la gravedad, de un compañero o de un artilugio mecánico. Por otro lado, tenemos los estiramientos cinéticos o balísticos, que consisten en la realización de un movimiento rápido dentro de los límites naturales de rango de movimiento de una articulación. Se suelen utilizar de manera específica en algunos deportes determinados por su gesto técnico. Por último, tenemos los estiramientos mixtos, que combinan los estáticos con los dinámicos y que explicaré más adelante. Hay diferentes formas de conseguir mejora en la amplitud de movimiento, modificando los procesos neuromusculares, donde intervienen los usos neuromusculares, los receptores de Golgi, la inervación recíproca y los receptores de Ruffini. Un ejemplo de esto sería el método PNF, o estiramiento de facilitación neuromuscular propioceptiva, del que hablaremos también más adelante. Otra forma es aumentando la longitud y fuerza de las fascias mediante estiramientos estáticos sobre el músculo relajado o reduciendo el nivel de tensión muscular mediante patrones respiratorios, cambios de estado tenso-relajado, técnicas de visualización o distracción, etc. También podemos conseguir una mejora alargando y estirando otros tejidos blandos, como los tendones, mediante estiramientos dinámico-activos ejecutados a alta velocidad, o como los ligamentos y cápsulas articulares, aunque esto no es aconsejable porque dará como resultado una inestabilidad articular. Por último, existe otra forma, que es reestructurando las superficies articulares, pero es la menos recomendable de todas. Ahora voy a pasar a hablar sobre los diferentes métodos para entrenar la amplitud de movimiento que existen, que son 5. Los estáticos, los dinámicos, los mixtos, el RPG o reeducación postural global y el método de tensión activa. En los métodos estáticos diferenciamos entre activo y pasivo, como dijimos antes. En los activos tenemos tres tipos: libre, asistido y resistido. El estático activo libre consiste en adoptar una posición y a partir de ahí crear una tensión que haga que aumente el nivel de estiramiento. Por ejemplo, un estiramiento para flexores de cadera. El asistido es lo mismo, pero le aplicamos una tensión con una fuerza externa para así incrementar aún más el estiramiento. Por último, tenemos el activo resistido, que en vez de tener una fuerza externa que nos ayuda a incrementar el estiramiento, lo que intenta es disminuir la amplitud de movimiento. Un ejemplo es el tan común estiramiento del pectoral. Y en los pasivos tenemos el relajado, que consiste en adoptar una posición y, como bien dice su nombre, relajar todo el cuerpo mientras estira más. Por ejemplo, el estiramiento de isquiotibiales. Y el forzado, que es lo mismo, pero aplicando una fuerza externa para aumentar la amplitud de movimiento mediante el aumento de elongación de los tejidos blandos. Como con los estáticos, en los dinámicos tenemos la misma terminología. En todos ellos se realizan estiramientos mediante movimientos controlados a velocidad media o baja, pero con una tensión o fuerza externa, si la hay. La excepción son los cinéticos o balísticos, que expliqué anteriormente, donde la velocidad no es controlada, sino que es alta o muy alta. Un ejemplo de dinámico activo libre es bajar y subir la pierna estirada. En activo asistido sería lo mismo, pero con la ayuda de una goma para así aumentar la amplitud. Y en activo resistido utilizaríamos a nuestro compañero para que nos frenase y así nos dificultara la amplitud de movimiento. Un ejemplo de estiramiento dinámico relajado es una flexión del tronco hacia adelante, dejándonos caer por la fuerza de gravedad. Y uno forzado sería lo mismo, pero con un compañero ejerciendo fuerza sobre nosotros. En los métodos mixtos destacamos el FNP, cuyas siglas significan facilitación neuromuscular propioceptiva.
Este es un método que acelera el mecanismo neuromuscular mediante una estimulación de los propioceptores e implica al reflejo miotático inverso y a la inervación recíproca. El proceso que sigue el método es: llegamos al límite del estiramiento y lo aguantamos. Luego una fuerza externa nos lleva al límite, es decir, un pasivo forzado, y nosotros hacemos aún más fuerza, lo que sería un activo resistido, y relajamos para así, por último, realizar un pasivo forzado. Un ejemplo es: tumbado en el suelo, se levanta una pierna y realizamos un estiramiento estático activo libre de los isquiotibiales. Luego una fuerza externa nos lleva al límite y relajamos, para que de ese modo aumente la amplitud de movimiento con el estiramiento estático pasivo forzado. El método RPG o reeducación postural global está basado en la individualidad de cada paciente, partiendo de los síntomas que presenta para así detectar y tratar la causa que los ha provocado. Se analiza la anatomía del paciente, sus puntos de tensión, sus dolencias y las posturas que adopta al sentarse, caminar, correr o coger peso. Con la RPG conseguimos una corrección de la postura, así como de los problemas articulares derivados de ella, basándonos en posturas globales de estiramiento. Los estiramientos deben ser siempre activos, donde el paciente mantiene la postura correctiva, realiza las progresiones e impide a la vez las compensaciones. Trabajar con técnicas activas minimiza los riesgos de los estiramientos pasivos. Es muy difícil que el paciente supere su límite de elasticidad voluntariamente, lo que convierte al RPG en un método muy seguro. El método de tensión activa consiste en someter un músculo a una acción de estiramiento, a la vez que en lugar de intentar relajarlo, intentamos producir una contracción voluntaria del mismo. Puede ser tanto estáticos como dinámicos, y su duración debe ser breve, entre 4 y 6 segundos. La duración debe ser menor que la utilizada en los estiramientos pasivos, ya que si se prolongase mucho tiempo podrían causar problemas circulatorios. Esta práctica tiene una finalidad exclusivamente protectora, ya que debido al autocontrol del estiramiento por la contracción muscular activa es muy segura, y gracias a ella se reduce la posibilidad de lesión ante su aparición repentina durante una competición o un entrenamiento. La finalidad de estos principios es proponer unas normas de actuación generales que aseguren el desarrollo de esta cualidad y que disminuyan el riesgo de lesión. Así que tenemos: garantizar el principio de sobrecarga, aumentando progresivamente el grado de estiramiento y el volumen total de trabajo. Trabajar siempre de forma bilateral, estirar tanto los músculos flexores como los extensores, llegar al límite de los grados de movilidad de la articulación. A un nivel más general, los principios que complementan estos cuatro que os acabo de mencionar son la seguridad, la información, la localización y el calentamiento. ¿Cuándo debemos realizar todos estos estiramientos que os acabo de mencionar y explicar? Pues bueno, en el calentamiento, después de una entrada en calor, se empezaría por unos dinámicos activos libres, una movilidad articular de todo el cuerpo. Luego se pasaría a unos estáticos, luego unos cinéticos y luego ya haríamos las tareas específicas de cada deporte. En la parte principal, pues se podría utilizar los estiramientos balísticos durante los descansos. Así podemos orientarlo a la siguiente práctica deportiva que llevemos. Y luego, por último, una vuelta a la calma siempre tienen que ser estáticos y nunca dinámicos. Y podemos utilizar las técnicas de relajación para así bajar el tono muscular. Técnicamente, la relajación muscular es lo que ocurre cuando termina la contracción de un músculo, de manera que las fibras vuelven a la posición original tras el cese del impulso nervioso. Dedicar unos minutos a realizar ejercicios de respiración y relajación es muy beneficioso, ya que te permitirá relajar tu cuerpo al completo después de una actividad de tensión. Además, también te dará ese punto extra de relajación mental. El mejor ejercicio de relajación muscular dependerá de las circunstancias y necesidades de cada persona. En los niños y jóvenes se suele utilizar la relajación muscular de Koeppen para el control de la ansiedad, y en adultos se utiliza la relajación de Jacobson. Esta es una técnica de relajación progresiva muy útil para disminuir los efectos de la activación fisiológica. La primera fase se trata de tensar y relajar los diferentes músculos en lapsos de unos 10 a 15 segundos. Se debe hacer por grupos musculares conectados. Primero el rostro, luego el cuello y los hombros, después el abdomen y por último las piernas. En la segunda fase, esta está más enfocada a la meditación, ya que se hace como un escáner corporal repasando los diferentes grupos musculares y enfocándolos en ellos para ver si estos están relajados. Por último, tenemos la relajación mental, donde debemos llevar al cuerpo a un estado de calma total, concentrándonos en las sensaciones que nos produce el lugar en el que estamos pensando. La evaluación de la amplitud de movimiento consiste en medir el número de grados de un segmento determinado hasta la posición máxima del movimiento. El instrumento más utilizado para la evaluación es la goniometría, que consiste en la medición de ángulos y, en nuestro caso, en los que describe las articulaciones. Existen otros métodos como el método óptico y el radiográfico, pero son menos comunes. Ahora os voy a poner algún ejemplo de métodos que se pueden realizar. Por ejemplo, el test de isquiotibiales, muy utilizado para medir su acortamiento. Después tenemos debajo el test de psoas ilíaco. Aquí se mira la articulación de la rodilla y la cadera. Si la de la rodilla está más alta, significa que nuestro psoas está cortado. En el lado derecho tenemos el test de Schober, que se valora la limitación de la variabilidad de la columna lumbar, o sea, su movimiento de flexión.
Encima, el test Sit and Reach, que sirve para medir la flexibilidad de los músculos isquiosurales. Y por último, un test tan fácil como es el de hombros. Si consigues tocarte los dedos por detrás de la espalda, significa que tienes una buena flexibilidad. Si no, que tienes que empezar a trabajarla. Estos son algunos ejemplos, pero claro, hay muchos más, literalmente de cada parte de nuestro cuerpo. Aquí os dejo la bibliografía que he utilizado y con esto doy por finalizada mi presentación. Espero que os haya quedado más claro todo lo relacionado con la amplitud de movimiento y el próximo día de la sesión lo veremos para llevarlo a cabo en la práctica. Recordad lo importante que es estirar y todos los beneficios que tiene. Muchas gracias.